2022 está siendo el año de Nebrija y a buen seguro que para nosotros así es. Porque nos hemos dedicado individualmente y sobre todo en equipo a trabajar y a estudiar la figura de Nebrija, especialmente su repercusión en la actualidad. Todo empezó con un proyecto educativo en el Colegio Internacional Sec Alborán, en Almería, El Ejido, con alumnado de primero de programa del diploma del Bachillerato Internacional, con los docentes África Bombín, especialista en lengua, y un servidor. Nuestro proyecto lleva por título De paseo con Nebrija, y tras varias indagaciones, toda nuestra exploración cuajó en un vídeo titulado, asimismo, De paseo con Nebrija, vídeo que se puede ver en el canal de YouTube del colegio llamado Sec Alborán Live, subido en mayo de 2022. En dicho vídeo también aparecen las intervenciones de los expertos que tuvieron la amabilidad y la gentileza de colaborar y trabajar con nosotros: Rafael Cano, José María Maestre, José María Bellido Morillas y Ernesto Pérez Zúñiga. Gracias a este ambiente de trabajo, todo esto nos animó a realizar una exploración particular en torno a la figura de Nebrija, porque veíamos que podría haber la posibilidad de plantearlo como un pensador público español, un pensador lingüístico y un pensador hermenéutico. Todo esto se concretó en nuestra candidatura a una comunicación en el Congreso de Antonio de Nebrija, Humanismo y Poder, en julio de 2022 en Lebrija, y tuvimos la suerte o el honor de ser aceptados bajo la conferencia Nebrija desde el siglo XXI, Pensamiento Público Español, Lingüístico y Hermenéutico. Aunque con posterioridad a la comunicación que allí mandamos, pues se ha ido incrementando nuestra exploración. Exploración que en su estado final ahora mismo pasamos a compartir. Un material que fragmentariamente ya hemos compartido a lo largo de 2022. La retórica de Nebrija, su exposición de la retórica, a nuestros deportistas de la palabra, los miembros del Club Deportivo de Debate Nicolás Salmerón. El carácter precedente en la hermenéutica de la figura de Nebrija lo expusimos a nuestro alumnado del módulo Hermenéutica en la Maestría en Filosofía de la Universidad de la SUAY en febrero-marzo de 2022. Y este triple carácter de pensador público español, lingüístico y hermenéutico a nuestro alumnado actual en septiembre de 2022 en la asignatura Lengua aplicada a los medios del grado Organización de Eventos de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Camilo José Cela. Esperando que sean de utilidad estos contenidos, os animamos a pasear con nosotros y sobre todo de la mano de Antonio de Nebrija. Muchas gracias a la organización de este Congreso Internacional sobre Nebrija, en Lebrija, que me ha dado la oportunidad de compartir parte de mi investigación, un resumen de ella, sobre Nebrija desde el siglo XXI, Pensamiento Público Español, Lingüístico y Hermenéutico. En este trabajo exponemos tres miradas actuales desde Nebrija, desde las concepciones materialista, lingüística y hermenéutica de la filosofía. Así exploramos el papel que el materialismo filosófico del filósofo Gustavo Bueno concede a la figura de Nebrija y como posible representante del pensamiento público español. 2. La similitud o no de la conciencia lingüística de Nebrija con el giro lingüístico de la filosofía. Y 3. La valoración de las aportaciones de Nebrija si suponen un antecedente de la doctrina del círculo hermenéutico de los pensadores alemanes y a un pensador francés e italiano en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. El problema aquí de fondo es pensar en qué medida en la hispanosfera debemos estar en deuda con el pensamiento producido fuera de nuestros límites culturales, cuando ya disponemos, o quizá dispongamos, en nuestra propia tradición contenidos semejantes, e incluso anteriores. Todo esto para evaluar cuál podría ser hoy en día, en el siglo XXI, el papel de Nebrija en las ciencias del ser humano y en las ciencias de la sociedad. Empecemos pues por el primer punto, Nebrija desde el materialismo filosófico. En torno a la figura del filósofo español Gustavo Bueno, 1924-2016, se ha construido y se sigue construyendo todo un sistema filosófico
el materialismo filosófico, cuya base sería cierta concepción plural de la realidad y de las operaciones que llevamos a cabo para conocerla, comprenderla y criticarla, lo que ha venido a llamarse teoría del cierre categorial. Todo esto institucionalmente dentro de lo que se llama Escuela de Filosofía de Oviedo. Pues bien, una peculiaridad importante del Filomat es una apuesta decidida por conocer, valorar y usar todo el pensamiento constituido en la cosmovisión hispana, antaño en latín, luego en castellano y posteriormente, finalmente ya en español. Entremos en materia. Y entremos en materia a través del libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa, original de 1999, pero que vamos a manejar una edición de 2019. En el contexto de pensar con rigor la determinación de la identidad de España, que sea España, Gustavo Bueno nos dice que puede haber dos perspectivas, una perspectiva externa o una perspectiva interna sobre los influjos, sobre el germen, sobre lo que define que sea lo español. Pues bien, en este contexto, uno de los casos más paradigmáticos de esa perspectiva externa, de los llamados europeístas, de la influencia de Europa en la Constitución de España, es la interpretación del erasmismo, incluso del erasmismo español, esa erasmomanía que asume la relevancia del pensamiento erasmista como fenómeno que explicaría fenómenos culturales e históricos acontecidos en lo que hemos venido a llamar España, fenómenos históricos españoles, tales como la obra de Alfonso Valdés, la ideología imperial de Carlos V o el pensamiento cervantino. ¿Qué sería el erasmismo? Básicamente, el impulso hacia una espiritualidad pero interior y un rechazo de la religiosidad externa, todo lo que tenga que ver con rosarios, procesiones y similares. Aquí es donde la figura de Nebrija cobra una importancia vital. Porque bueno, en esta edición, las páginas 67 nos dice exactamente lo siguiente. En cuanto restaurador del interés hacia la antigüedad profana y sagrada, podrá y deberá ser considerado, Nebrija, como un precursor del erasmismo. Sin embargo, precisa Bueno que desde una óptica internista habría que tomar en serio que Nebrija fue discípulo de Pedro Martínez de Osma, en el sentido de que, si este teólogo fue condenado en 1478 por negarse a reconocer el carácter divino de la confesión sacramental y que la sola constricción redimiese pecados mortales, en tal caso, Pedro Martínez de Osma sería un crítico de la religiosidad imperante a finales del siglo XV en la sociedad española. Y como Erasmo de Róterdam nació en octubre de 1466, tenía entonces 11 años, demasiado precoz como para poder haber incubado una nueva espiritualidad en Martínez de Osma y de rebote, o por simpatía, en Nebrija. Gustavo Bueno, en la página 171, también nos explica el mínimo prestigio del término imperio, cuando él comentaba estas cosas en 1999, en su presente, en nuestro presente, y el prestigio máximo, actualmente, en todo el siglo XXI en España, del término nación. También, para ver estas cosas, recurre a la figura de Nebrija, en el sentido de que algunos historiadores o políticos autonomistas pretenden desprestigiar a la lengua española como lengua del imperio, y la prueba de ello, ¿en qué se basan? Pues lo encuentran esa prueba en la referencia de Nebrija en su gramática de que los imperios necesitan ir acompañados, asociados a una lengua del imperio, sugiriéndose entonces que las lenguas regionales son más populares. Ante esta problemática, Gustavo Bueno lo que dice es que hay que realizar un análisis más profundo y crítico del término imperio. El académico de la RAE, Juan Gil Fernández, a quien gusta denominar a Nebrija Elio Antonio de Lebrija, pues nos comenta que Nebrija, o Elio Antonio de Lebrija, ya tuvo una conciencia de que los imperios se desplazan. Por eso incluso ya antes de 1492, en un poema, una cancioncilla que hizo los Reyes Católicos, pues los pone de emperadores. Esto lo decimos para reforzar la idea de que para muchos, como por ejemplo Juan Gil Fernández, la frase "la lengua como compañero de los imperios", pues en Nebrija ya tenía una clara conciencia de la importancia que iba a tener la emergente en aquel momento
a finales del siglo XV, la monarquía hispánica, pero a tener un protagonismo hacia el Atlántico. Por esta parte, lo que nosotros añadimos es que en 1492 Nebrija no tenía una clarividencia tan grande como para poder prever los 3 siglos que iban a venir de Imperio Español. Por lo que cuando él hablaba de que el imperio tiene que ir asociado a una lengua de imperio, ¿a qué realidad sociohistórica se estaba refiriendo? Pues a realidades sociohistóricas como Roma, cuya expansión necesariamente fue acompañada de una lengua del imperio, el latín. En el contexto de las primeras décadas del siglo XVI, con un desplazamiento de las líneas de fuerza en vez de hacia el Mediterráneo, hacia el Atlántico, también nos recuerda Bueno en la página 332 que Nebrija fue el artífice del símbolo del nudo. Algunos podrían preguntar, ¿atando el yugo a las flechas? Y de la expresión tanto monta, pero el sentido que le da, posiblemente a juicio de Bueno, no es el mismo que le suele dar. Se suele dar tanto monta como tanto monta Isabel como Fernando. Gustavo Bueno lo que dice que esta expresión de tanto monta más bien sería con la intención de subrayar que tanto daba que los nobles se hubiesen sometido a la monarquía autoritaria de Isabel y de Fernando de buen grado o por la fuerza. Continuando las coordenadas del materialismo filosófico, nos detenemos ahora en la exposición que hizo Atilana Guerrero, Escolásticos versus Humanistas, lección 6 de mayo de 2019 en la Escuela de Filosofía de Oviedo, localizable en el canal de YouTube FG Bueno TV. Literalmente explica Atilana Guerrero lo siguiente: si hay un lugar privilegiado donde poder ver esta tensión entre los escolásticos y los humanistas, es en el prefacio de la gramática de la lengua castellana de Leo Antonio de Nebrija, y es que termina así dirigiéndose a la reina Isabel: sacar la novedad de esta mi obra de las sombras y tinieblas escolásticas a la luz de vuestra corte. Sombras y tinieblas escolásticas, y prefiere la luz, o sea, la claridad. ¿Podría decirse que el pensamiento público español es ese peculiar conjunto de pensamientos dependientes de la constelación española entre Nebrija y Bueno? Bueno, para eso deberíamos saber qué significa el sintagma pensamiento público español. Nos acudimos a la conferencia del propio Gustavo Bueno el 28 de julio de 1999 titulada La esencia del pensamiento español. Literalmente nos dice Bueno que cuando hablamos de pensamiento español nos referimos desde luego a un pensamiento que está objetivado, que está gramaticalizado, que circula socialmente, que es circulante socialmente. Pensamiento público implica siempre un marco en el que se va organizando, se gramaticaliza y se hace público, se publica, y todo esto desemboca en un campo. Pensamiento público es ante todo un saber con unas características. Es un saber de saberes previos, saberes técnicos, saberes prácticos, saberes dogmáticos y saberes científicos. En realidad, pensamiento público sería un saber de segundo grado. Necesita otros saberes de primer grado que tienen que ver con lo tecnológico, con lo moral, con el dominio de reglas, con los contenidos que aceptamos, con las investigaciones. Desde estas coordenadas, el materialismo filosófico lo tiene bien claro. Nebrija podía operar como la contrafigura ¿de quién? De Lutero. Nebrija y Lutero, pues la primacía de la conciencia interna, que sería lo característico de Lutero, tendría una oposición que lo vemos nosotros como espectadores de esa época. La conciencia interna de Lutero la podemos contraponer a la primacía de lo lingüístico, que es algo externo de aquel. Primacía de lo lingüístico, algo externo; primacía de la conciencia interna, algo interno. Lutero y Nebrija. En este sentido rescatamos las siguientes palabras de Atilana Guerrero: en Nebrija está la lengua como compañía del imperio para las leyes, para que los pueblos que gobiernas conozcan las leyes, igualmente con las técnicas. Sí, pero añadimos nosotros que en ese proceso de construcción de las Españas, también algunos religiosos estudiaron lenguas autóctonas americanas para predicarles en su lengua. E incluso algunas de dichas lenguas autóctonas americanas llegaron a ser asignatura de alguna de las muchas universidades creadas en América. En ese replicar es de España en América. Y para ambos menesteres se necesitó un objeto científico primordial:
la gramática de Nebrija. Nicole Horcental, también es coordenada de matrimonio filosófico, impartió la lección Filosofía Española por Europa, Recepción, Plagio e Ignorancia el 30 de mayo de 2002 en la Fundación Gustavo Bueno, donde nos presenta a Nebrija desde el materialismo filosófico como un elemento desencadenante de la difusión del pensamiento público español. Por un lado, el español fue entre 1500 y 1650 una de las lenguas de alta cultura en Europa, porque España en aquel momento era un actor político de gran importancia. Y por otro lado, si el español se entendía por los nobles, por buena parte de ellos, o por algunos de ellos, por toda Europa, era porque heredaba formas del castellano, y el castellano fue la primera lengua romance en gramaticalizarse. ¿Gracias a quién? A la labor científica del nebrisense. Por eso, gracias a Nebrija y al hecho de la relevancia política del Imperio Español, el Quijote y el oráculo de Gracián se recibieron en Europa primero en español y solo después se tradujeron. Julián Marías, ese pensador filosófico que se esforzó en hacer inteligible el concepto España y asimismo la realidad tras dicho concepto. En el minuto 41 exactamente nos dice Julián Marías que en el prólogo de la gramática castellana, Antonio de Nebrija concibió un párrafo extraordinario por la gran perspicacia y la gran clarividencia que tuvo. ¿Por qué? Por escribir lo siguiente: los miembros y pedazos de España, que estaban por muchas partes derramados, se redujeron y ajuntaron en un cuerpo y unidad de reino, la forma y razón del cual así está ordenada que muchos siglos, injuria y tiempo no la podrán romper ni desatar. Julián Marías lo que nos intenta transmitir al leer este párrafo es que el gran latinista de la época se percató de lo que acaba de ocurrir, el término de la Reconquista, y esto lo que significaba es la integración completa de la España perdida. Pero bueno, nos subraya Julián Marías que en modo alguno cabe entender esa España perdida como un cúmulo de naciones de la Edad Media. Para la historia, decimos nosotros, o añadimos nosotros, que para el historiador J. Santiago Palacios Ontalva, respecto a la palabra Reconquista, pues alguno tiene problemas con la palabra Reconquista, decimos que Santiago Palacios Ontalva nos dice que la palabra Reconquista se puede utilizar en el sentido de que cabe entender este fenómeno como ideología en cuanto guerra santa acontecida en la península ibérica para difundir el cristianismo y reducir la presencia del Islam en la península ibérica. Volviendo a Julián Marías, ¿qué nos dice? Nos dice que Castilla se hizo España. Eso es un eslogan, una idea fuerza, hoy podría ser un tuit clásico de Julián Marías. Castilla se hizo España, que no castellanizó al resto de los reinos. No es que Castilla castellanizase al resto de España, no. La propia Castilla, según Julián Marías, se hizo España a finales del siglo XV. ¿Por qué? Porque Castilla en aquella época es ella la que se españoliza. Se españoliza como saliendo del marco feudal que la encorsetaba. Pues bien, Antonio de Nebrija fue un testigo de excepción de este fenómeno. Nos vamos ahora al segundo punto. Nebrija desde el giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? Pues el giro lingüístico en particular en la filosofía, pero en general en toda la cultura, es uno de los fenómenos intelectuales más influyentes, más potentes y más poderosos, especialmente desde el siglo XIX a lo largo de todo el siglo XX y actualmente todavía en el siglo XXI. Podría caracterizarse por la concepción teórica y la actitud práctica correspondiente de que el lenguaje juega un papel primordial a la hora de explicar la realidad, comprenderla y criticarla. De hecho, operaría como el elemento central, inevitable, por caracterizarnos nosotros, nuestra especie, por el lenguaje. También es un elemento central inevitable de nuestro estar en el mundo y de nuestro convivir. Así, aunque el giro lingüístico es un fenómeno multifactorial, pero también multigeográfico, es un lugar común reconocer como hitos iniciales a ciertos pensadores de la tradición germánica, incluso ya desde el siglo XVIII,
haciendo fortuna la expresión giro lingüístico solamente a partir de mediados del siglo XX en Inglaterra, y desde ahí se propagaría esta expresión y esta mentalidad del giro lingüístico al resto de países anglosajones y también a otros países no anglosajones. Pues bien, aquí nos preguntamos, ¿cabe pensar si Nebrija se situaría en esta línea de pensamiento? Evidentemente con matices, con todos los saltos históricos que haya que dar. Claro. Y es que desde el materialismo filosófico ya hemos aprendido tres cosas, hemos aprendido muchas más, pero en este sentido hemos aprendido tres cosas de Nebrija. 1. Evitó la oscuridad escolástica. 2. El trivium, o sea, gramática, retórica, dialéctica, el trivium puede constituir un arma, una herramienta para triturar lo metafísico errado, al menos en aquella época. No todo lo metafísico, pero sí lo metafísico errado. Y 3. Nebrija se caracterizó por la primacía de lo lingüístico. Oscuridad escolástica hay que evitarla, el trivium para triturar lo metafísico errado y primacía de lo lingüístico. Pues estos rasgos que nos dibujan a Nebrija, que hemos aprendido en materialismo filosófico, resulta que no son muy alejados de lo que siglos después, sobre todo a partir de 1892, a partir de Frege y todo el siglo XX, los tres rasgos básicos que han constituido una definición básica de estar por casa de la concepción analítica de la filosofía, pero al menos una definición que nos puede servir. ¿Qué definición? Pues que la concepción analítica de la filosofía sería una reacción frente a los idealismos a través de la claridad formal, y 3, con un contenido centrado en la conexión pensamiento, lenguaje, mundo. Para evitar exponer todas las contribuciones filológicas de Nebrija, para ver si se amolda a esto que acabamos de decir, recurrimos en cuanto a síntesis a la conclusión de la investigadora Lola Pons en su artículo Nebrija y la libertad de 21 de febrero de 2002 en El País. Dice así: la idea de que la llave para desvelar la verdad estaba en la lengua y no en la revelación o en la autoridad era una novedad en su tiempo, con la que Nebrija insufla aliento del Renacimiento europeo en el aire español. Elio Antonio de Nebrija, el humanista que creyó en las lenguas como madres de la verdad. La verdad está en las lenguas. Nebrija no dice que la verdad solo esté en las lenguas, lo que sería un reduccionismo lingüístico incompatible con el dogma católico en aquel momento, que asociaba la verdad con Dios. Sino, lo que está diciendo Nebrija es que la verdad está en las lenguas, no que solo está en las lenguas, está en las lenguas, que serían el lugar donde se desarrolla la verdad. Es decir, bajo esta concepción, la gnoseología estaría estrechamente ligada a la filología. Gnoseología, estudio del conocimiento, relacionado con filología, estudio de las lenguas. Al conocer por el hablar y el escribir. Esto es, el lenguaje como origen y lugar del conocimiento. Si esto no es concebir al lenguaje como pieza clave y central, pues se le parece mucho. En cierto sentido, podría interpretarse un giro lingüístico desde lo teológico, dado el resto de coordenadas y de contenidos en los que se inserta el pensamiento de Nebrija. Siempre y cuando quede claro que Nebrija nunca abandonó su posición de creyente cristiano. No en vano su afán por traducir correctamente las Sagradas Escrituras era para corregir las malas traducciones, que se apartaban de la verdad sobre Dios, y que apartaban de la verdad sobre Dios en el lenguaje con malas traducciones. En el tema del lenguaje y Nebrija, también se le puede llamar Elio Antonio de Lebrija, pues acudimos ahora a esta excelente presentación de Cervantes de Santiago Muñoz Machado, de este año 2022. ¿Y por qué acudimos a ella? Porque en su explicación de Santiago Muñoz Machado, basándose en Aurora Ejido, de la conciencia que tenían los escritores españoles del siglo de oro, de la conciencia del valor de la oralidad, de ese componente lo tienen en cuenta en sus creaciones literarias, pues a la hora de explicar esto que estamos diciendo, pues se apoya al autor apoyándose en Aurora Ejido en Nebrija. ¿Por qué? Porque estos escritores ya tuvieron una conciencia de la creación literaria hecha a voz antes de que se convierta en letra. Entonces podemos acudir a la siguiente tesis de Nebrija, de que lo primero fue la voz, luego la letra. Como anécdota, Nebrija en aquella época del castellano, voz se escribía con B, o la escribía con B,
en su gramática de la lengua castellana, donde exactamente dice lo siguiente, Elio Antonio de Lebrija, o Nebrija. De manera que no es otra cosa la letra, sino la figura por la cual se representa la voz, con B. Ni la voz es otra cosa, sino el aire que respiramos. Así, y así lo escribían con 2 S, así que las letras representan las voces significan, como dice Aristóteles, los pensamientos que tenemos en el alma. Repetimos rápido, de manera que no es otra cosa la letra, sino la figura por la cual se representa la voz, ni la voz es otra cosa, sino el aire que respiramos. Así que las letras representan las voces significan, como dice Aristóteles, los pensamientos que tenemos en el alma. De este fragmento podemos nosotros comentar 3 aspectos, los siguientes. Primero, este fragmento lo que denota es un conocimiento de Aristóteles por parte de Nebrija. Segundo, por otro lado, este fragmento, su lectura, el mensaje que nos da es que este fragmento mantiene una concepción del ser humano como un ser en el que se da un entrelazamiento entre lenguaje, significado y alma. Ahora diríamos mente, o más bien diríamos componentes cerebrales. Lenguaje, significado, alma. En el sentido de que la letra es una figura de la voz, siendo la voz aire respirado que significa pensamientos. Vamos a hacer una aclaración. Si nos quedamos ahora mismo en este punto, con lo que acabamos de decir, ¿qué tendríamos? Un Nebrija internista. Internista en el sentido de lo lingüístico, es decir, un defensor del internismo lingüístico. La doctrina que defiende que el significado de las expresiones lingüísticas se explica por ciertos estados mentales internos del sujeto hablante. Normalmente los candidatos más idóneos de estados mentales internos son los estados intencionales. Cosas como las creencias, como los deseos. Podemos tener, no obstante, un Nebrija externista, o podemos haber tenido un externista lingüísticamente, en Nebrija, de haber dicho que la letra es una figura de la voz, siendo la voz aire respirado, que significa pensamientos, sobre cosas con un poder causal en cuanto a referencia. Pero también podríamos haber tenido un Nebrija socialista lingüísticamente, es decir, Nebrija pragmático, de haber dicho que la letra es una figura de la voz, siendo la voz un aire respirado, la voz aire respirado, que significa pensamientos sobre cosas dentro de un contexto humano donde los usos lingüísticos otorgan la dirección semántica. Y 3, el último aspecto que queremos señalar de este fragmento es que nos retrotrae a la sabiduría de nuestro profesor Antonio Domínguez Rey, en su libro de 2008, La palabra respirada, hermenéutica de la lectura, donde nos introduce en la cuestión de la comunidad de vivencias lingüísticas con el siguiente comentario. Literalmente nos dice Antonio Domínguez Rey lo siguiente: cuando leemos, respiramos las palabras de otra persona. El aire respirado y los órganos que lo articulan al hablar son la base material del lenguaje y de la alimentación. Nos procuran la vida orgánica e intelectual. La respiración articulada interviene al comer, al pensar y al hablar. Sus ritmos naturales determinan incluso el periodo del paso al movernos, de la frase al comunicarnos, al escribir y cuando pensamos. Se cierra la cita. La conexión que se puede establecer entre este texto de Domínguez Rey y aquel de Nebrija, situado en esta obra de Santiago Muñoz Machado, pues la conexión que se puede hacer entre ambos textos nos proporciona una razón para sostener que en Nebrija se halla, o podemos encontrar nosotros, una concepción de la base material de la escritura, las letras, vinculada a la base material orgánica de las voces, el aire respirado. Por lo que al estar bien presente el elemento material en las reflexiones gramaticales de Nebrija, esta circunstancia refuerza nuestra postura de que Nebrija, Elio Antonio de Lebrija, es compatible dentro de las coordenadas del materialismo filosófico. Evidentemente no como representante, pero sí como pensador inicial previo, como un científico, como un sabio acerca de un saber de primer grado.
Nos vamos ya al último punto, 3, Nebrija desde la hermenéutica. Acabamos de hablar del giro lingüístico, pues bien, en paralelo o en el seno del giro lingüístico, en el siglo XX ha habido otro acontecimiento cultural, el giro hermenéutico, proceso iniciado ya en el siglo XIX que ha llegado hasta nuestros días en el siglo XXI, en cuanto a conciencia de la relevancia del fenómeno de la interpretación. Pues bien, uno de sus resultados, al menos más famosos, es el llamado círculo hermenéutico. ¿Y esto qué es? La supuesta relación circular entre la comprensión buscada y la precomprensión ya preexistente. Es decir, la comprensión de todo texto, cuando quiero entender un texto, ¿qué hago? Para entender este texto yo dependo de la previa comprensión de sus partes. Lo que pasa que cuando entonces voy a querer comprender sus partes de un texto, esta previa comprensión, al menos de forma plena, solo se adquiere cuando las interpretamos como elementos de un conjunto. Con algunas diferencias entre ellos, este pensamiento del círculo hermenéutico lo encontramos en los pensadores hermenéuticos por Ricoeur, francés, los siguientes son alemanes, Gadamer, Heidegger, Dilthey, Schleiermacher, y la historia de la filosofía lo ha catalogado, este pensamiento del círculo hermenéutico, como una gran idea. Pues bien, nuestro Nebrija, en su retórica, a pesar de ser meramente un compendio comentado de textos de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, y por cierto, una obra muy bien compuesta con rigor científico, no puede evitar Nebrija realizar aportaciones muy interesantes, como la siguiente, que aparece en el capítulo 7. Por un lado, yo creo que no ha podido realizar la invención quien no ha juzgado. Ciertamente, Cicerón supedita el juicio a la invención en sus retóricas. A mí, Nebrija, en cambio, me parece que está intermezclado en las 3 primeras partes. Desde luego, no habría disposición ni elocución sin él, aunque juzgo que la pronunciación también se sirve de él, incluso más. Y sigue Nebrija, diciendo lo siguiente. En mi opinión, ahora, al comprobar que el juicio no se puede separar de la sentencia, y ni siquiera de las palabras singulares, parece que se ve más claro todavía lo que poco antes dijimos, lo que acabamos de leer, acerca de que se mezcla no solo con la invención, sino también con las otras partes de la retórica. Es decir, lo que nos está diciendo Nebrija, sí, basándose en Cicerón, pero ampliándolo, es la siguiente tesis. El juicio, lo que pensamos con rigor sobre un elemento, el juicio está intermezclado con la invención, la disposición, la elocución, la memoria y la pronunciación en el proceso de realizar cierta intencionalidad construyendo un discurso. La enseñanza que nos está transmitiendo aquí Nebrija es que a la hora de enunciar determinada voluntad, y he aquí el elemento intencional, mediante la construcción de un discurso, a través de palabras que articulan un asunto, objetivo que requiere la acertada disposición de ciertos elementos previamente seleccionados, materiales que luego habrá que expresar del modo adecuado, tarea que precisa del ejercicio de la memoria y del buen uso de la voz y de los gestos, pues bien, en todas estas operaciones retóricas estamos continuamente evaluando. No paramos de valorar lo acertado del qué, en qué orden y cómo expresamos nuestro discurso y de sus efectos en el auditorio. Lo que sostiene Nebrija respecto al orador o respecto al escritor es el entrelazamiento de la capacidad del juicio con todas las partes del discurso. Cierto que no utiliza expresiones como circularidad, pero sí se refiere a mezcla, o que el juicio está entremezclado con las distintas partes del discurso. Pero la compatibilidad de lo afirmado por Nebrija con las distintas versiones de lo que se ha venido a llamar círculo hermenéutico es elevada. En síntesis, Nebrija, quien mayoritariamente escribió en latín, pero también en castellano, constituye uno de los primeros referentes del pensamiento público español y se nos permite extender el marco hacia la hispanosfera también del pensamiento público hispano. Un pensador a reivindicar desde las coordenadas del materialismo filosófico, por su percatarse de las implicaciones filológicas,
políticas y filosóficas de las lenguas, y un pensador que tenemos que estudiar en el siglo XXI por su embrionaria conciencia lingüística y por su anticipación del círculo hermenéutico, lo que le convierte en un autor indispensable para todos aquellos que operen desde las coordenadas de la concepción analítica de la filosofía y o de la tradición hermenéutica. Aprendamos de los que piensan en francés, en alemán, italiano e inglés, etc. Aprendamos de ellos, pero desde el conocimiento de que lo que se pensó con rigor en latín y castellano y luego ya en español, eso no podemos olvidarlo. Quienes apostamos por una concepción resolutiva y en español del pensamiento, tenemos la suerte de tener en Nebrija un maestro. Nebrija, como también se le puede llamar Elio Antonio de Lebrija, un pensador filosófico, lingüístico, hispano, relevante para tener en cuenta no solo la importancia de la lengua española en el mundo, sino la importancia de pensar en español, de formar parte de ese pensamiento público español que se puede estudiar desde las coordenadas del materialismo filosófico y como un precedente, entre otros, pero un pensador que ha sido capaz de darse cuenta de la importancia que tiene la interpretación, de la importancia que tienen los prejuicios, de la importancia que tiene tener una serie de elementos, tenerlos en cuenta a la hora de argumentar, persuadir, comunicar. Nebrija, el pensador de lo lingüístico y de lo interpretativo desde lo hispano. Muchas gracias por la atención y cualquier crítica será bienvenida, la podéis realizar en los comentarios de este vídeo. Muchas gracias. Y nos despedimos ya, no sin antes señalar que, transcurrido este año 2022, cuando acabe el centenario, el quinto centenario de Antonio de Nebrija, sigamos estudiando la figura de este insigne pensador público español, lingüístico y hermenéutico.